Comprende las posiciones del pívot en el futsal. Primera opción, pívot en posición centrado, últimos 30 metros. Cuando el equipo está jugando en 30 metros, zona de creación, el pívot se puede posicionar en el centro para proporcionar apoyo en profundidad y así poder progresar hacia la zona de finalización. Observa cómo Brasil usa esta posición del pívot. ¡Fantástico! Pero, ¿cómo usamos el pívot en posición centrada en los últimos 20 metros? ¿Qué objetivo tiene? Vamos a verlo. En los últimos 20 metros, cuando conectamos con el pívot usando el espacio central, buscamos una finalización. Tenemos tres maneras de hacerlo: con giros del pívot, o con entradas después del pase al pívot, o finalmente, con sobreposiciones al pívot después del pase. Observa el vídeo cómo Brasil usa estos conceptos. Segunda opción, pívot semicentrado, últimos 30 metros. En la zona de creación, últimos 30 metros, el pívot posicionado semicentrado nos proporciona diferentes opciones de conectar y posteriormente progresar hacia la zona de finalización. Observa cómo Brasil usa esta posición del pívot para progresar, principalmente con los pases en diagonal desde el espacio central. Pero, ¿cómo podemos usar el pívot en posición semicentrada en los últimos 20 metros? ¿Qué objetivos tiene? Vamos a verlo. En los últimos 20 metros podemos conectar con el pívot en posición semicentrada y producir diferentes acciones de finalización en función del espacio que se ataque. Tenemos varias formas de hacerlo: giros del pívot atacando ambos lados, entradas de los jugadores tras pase al pívot, acciones continuadas, o bien, mediante sobreposiciones al pívot en banda. Mira cómo Brasil lo trabaja. Tercera opción, pívot en el lado, últimos 30 metros. Cuando el equipo está jugando en zona creación, el pívot ubicado en el espacio lateral ofrece apoyo para progresar. En este momento mezclamos el sistema 3-1 con el 4-0. Brasil trabaja esta posición mediante pases desde el eje o bien pases verticales. ¡Qué fácil que lo hacen! Pero, ¿cómo usamos el pívot en los últimos 20 metros ubicado en el lado? ¿Con qué objetivo? En los últimos 20 metros, podemos conectar con el pívot usando el carril lateral y producir diferentes acciones de finalización, dependiendo del movimiento del pívot. Si él se queda en el espacio lateral, podemos trabajar situaciones de 1 contra 1. Si por el contrario, el pívot conduce hacia el centro, podemos trabajar sobre posiciones para buscar finalizaciones. Brasil trabaja estos movimientos de forma excepcional. El movimiento de tercer jugador hecho por el pívot para convertir el 3-1 en sistema 4-0. En zona creación, 30 metros, o en finalización, últimos 20 metros. El pívot puede acercarse al 3-3 y convertir el sistema 3-1 en 4-0. ¿Cuáles son los objetivos? Primero, generar dudas defensivas entre el ala y el cierre cuando el pívot se acerca al 3-3 y atrae ahí el cierre. Segundo, atraer el cierre defensivo para generar un nuevo espacio en profundidad. Tercero, producir un nuevo apoyo por el pívot usando el espacio central. Vamos a ver estos conceptos nuevamente. Entiéndelos y trabájalos en tus equipos.